Hola amigos, buenas noches. Como es nuestra sana costumbre, nuestra fabulosa costumbre semanal, otra vez estamos en Triálogos, el gran ejercicio de estar reflexionando sobre los diferentes temas que al final nos convierten en un contexto, nos dan una visión del día, nos dan una visión de cómo vivimos el día de hoy, cómo estamos en el contexto actual. Y bueno, pues efectivamente el contexto que tenemos ahora es bastante complicado, ¿no? Ya tenemos a Eli Morales que nos manda saludos. Buenas noches, Eli, qué bueno que nos mandas saludos. Mándenos saludos, amigos, aquí a Triálogos, que es nuestro gran ejercicio semanal. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar platicando acerca del reto de la justicia, un reto bastante importante, pues sobre todo, bueno, pues vemos la imagen ahí, que efectivamente yo creo que para muchos es conocida, esas casas de lujo que están en la zona más lujosa de la ciudad y unas casas grises de tabique que están a un lado donde están hacinadas las personas. Tú dirás, oye, ¿qué pasa con la justicia? ¿No? Y bueno, pues para platicar acerca del tema, tenemos a nuestros grandes invitados, Armando Cuellar, nuestro gran politólogo. ¿Qué tal, Armando? Buenas noches. Hola Héctor, muy buenas noches. Vale. ¿Qué tal, Pues Armando? contento como siempre de estar con ustedes platicando este tema tan polémico porque finalmente siempre existen diversas opiniones respecto a lo que es o no es justo, ¿no? Pero ya lo platicaremos. Claro, por supuesto, ahorita vamos a entrar ya en tema acerca de la justicia, la distribución de la riqueza como parte de los elementos, la distribución de los servicios, de los bienes, pero bueno, pues vamos a platicar acerca de ese tema. También pues nos acompaña nuestro gran filósofo Héctor de la Torre. Buenas noches, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Armando, también un saludo. Pues aquí otra vez más, con mucho gusto, con mucha alegría y con un tema difícil, pero esperemos encontrar alguna luz por ahí. Con Claro, mucho gusto. claro, yo creo que es un tema, evidentemente sí, como dice Armando, es un tema polémico, yo creo que es un tema muy actual, un tema de reflexiones también. Esto yo creo que ha motivado también cambios políticos, ¿no? De alguna manera los explica en los fenómenos actuales a nivel político en nuestro país, en Estados Unidos, yo creo que en algunos lugares. Y bueno, pues nos mandan saludos. Jorge Luis, buenas noches. Saludos desde Baja California, muchas gracias. Jorge Luis, te mandamos un saludo hasta allá, hasta Baja California. También Betty Gutiérrez, muchas gracias. Buenas noches, Betty. Qué gusto que nos acompañes el día de hoy. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar acerca del reto de la justicia. Tú, Armando, ¿por dónde empezarías para poder ponernos en un contexto? Yo aquí empiezo con, pues, entender qué es justicia, entender qué problema tenemos sobre la justicia y bueno, pues la interpretación también que nos da la imagen que vemos aquí, pues también nos pone una visión de lo que sería la justicia. ¿Tú qué es lo que podrías comentarnos acerca del tema? Claro, con gusto. Pues en principio, pues evidentemente existe una noción, yo diría, intuitiva acerca de lo que pudiéramos pensar que es la justicia. Hay desde luego, una tradición de discutir a la justicia desde un punto de vista filosófico que tiene una larga data y además del cual se siguen incluso tomando nociones muy importantes que siguen vigentes en la actualidad de hoy, en pleno siglo XXI. Pero a mí me gustaría como partir de esta idea de justicia como valor cívico, más que una definición, encuentro en este término de justicia un juicio normativo. Y aunque le vayamos poniendo en este caso adjetivos como puede ser justicia distributiva, justicia social, etcétera, al final vamos a llegar a este mismo río, es decir, estos riachuelos de conceptos van a ir al mismo afluyente. Y entonces la justicia como tal, desde mi punto de vista, debemos entenderla como un fin social.
así como la igualdad, como la libertad, como el bienestar, incluso en algún momento, como lo definíamos con la democracia, pues la justicia es un término que denota lo deseable en un estado de cosas, ¿no? No es tanto, al menos desde ese punto de vista, no es tanto un concepto descriptivo, sino normativo. Entonces, cuando tenemos esa concepción, se pueden llegar a tener como constructos, oraciones que pueden parecer incoherentes en teoría, pero no en la práctica. Pongo un ejemplo, ¿no? Decir, el pago de salarios no es igualitario, pero es justo en función de la especialización del trabajo. Si nosotros retrotraemos esa oración en términos teóricos, pareciera haber una incoherencia, ¿no? Es decir, lo justo debería ser lo igualitario, pero no es así. Es decir, en la práctica, a pesar de que sería deseable que todos ganaran lo mismo, la realidad impone una serie de obstáculos fuertes para que ello pueda realizarse como lo especifica la oración, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, cuando decimos que una ley o una acción o una institución es justa, pues nos vamos a referir a un juicio normativo y no una afirmación descriptiva. Esta noción la ha tomado mucho y la sigue defendiendo, pues, desde luego, la tradición filosófica, ¿no? Se hurga por ahí para tratar de encontrar caminos que nos den un mejor entendimiento sobre la justicia. Pero existe otra tradición que ha traído, o ha tenido más bien que utilizar o buscar referentes empíricos que nos den una idea más clara de lo que es lo justo y lo que no lo es. Entonces, saliendo un poco tratando de salir un poco a veces de esta discusión que suele ser amplia, pues se ha tenido que migrar a otros conceptos, como cuáles, por ejemplo, conceptos que se le van emparentando a la justicia, como el concepto de legalidad, como el concepto de imparcialidad, como el concepto de equidad. Entendida en este caso, por ejemplo, la justicia y la legalidad, que no sería lo mismo, es decir, entendemos la legalidad como aquello que permite como tal el derecho positivo de cada nación. En el caso de la imparcialidad, pues es una noción que nos va a dar esta idea de ausencia, de estar a favor o en contra de una persona o de un asunto, ¿no? Al momento de juzgarlo. Uh-huh. Y en el caso de la equidad, que es una noción, digamos, un tanto fuerte, dominante al menos en el análisis político, sería dar a cada uno según sus méritos y sus propias condiciones. Entonces, son dos premisas que se le van a vincular a la noción de justicia. Particularmente, esta aportación hecha por John Rawls en su teoría de la justicia, y de ahí se va a partir de poder tratar de hacer a la justicia o buscarle a la justicia algunos términos empíricos que nos ayuden a dar una mejor observación de si existe o no la justicia en nuestras sociedades. Entonces, en suma, pues se quiere partir de premisas empíricas para llegar a conclusiones normativas. Esto suena un poquito abstracto, pero en la práctica no lo es, de acuerdo al ejemplo que les ponía, ¿no? Es decir, buscamos que exista cierta concordancia en el uso de estos términos, ¿no? Ya me referiré a otros ejemplos más adelante. Sí, por supuesto. Ahí un poco contrastaría, la verdad es que la explicación es un poco abstracta. Quisiera eso contrastarlo contra una realidad que a mí me choca y me impacta. Sabemos que México tiene, pues ya lo dijo Gustavo en alguno de los programas anteriores, 60 millones de pobres. En algunos datos hemos leído 45 millones de pobres, de una población de 125 millones. O sea, entre la mitad y un poco menos son pobres, es decir, no les alcanza. Y esa condición en un país tan rico, en la cual deberían alcanzarle a todo mundo, alcanzarle para sus derechos inalienables, para sus derechos básicos, como es la vida, la salud, la educación, servicios básicos,
pues me choca como un tema que no está acorde con una justicia en la distribución de los bienes, una justicia en cómo hemos tratado a esa población. Porque además yo me negaría a creer que los pobres son pobres porque quieren. Yo no creo eso. Y yo no creo que tampoco los que han tenido grandes riquezas sea un tema de mérito personal. Entonces, al final eso es parte de lo que me suena como un tema álgido dentro de toda esta explicación que nos comenta. A ver si entramos un poquito más en ese tenor. Héctor de la Torre, a ver qué es lo que podrías tú comentarnos acerca del tema, para ponernos en contexto. Vamos, ya platicamos un poco acerca de la teoría, habló Armando acerca de John Rawls, habló acerca de otros términos como equidad, como posiblemente hasta igualdad, el término de justicia en un orden teórico y en un orden empírico, que pudieran estar contrastando. ¿Tú qué es lo que ves aquí con esa visión, con ese espectro de elementos? Bueno, respecto a esta distinción que hace Armando de una teoría de la justicia y una práctica de la justicia, donde pareciera que hay como algo abstracto, que son ideas, y hay como una realidad que a veces no embona, ¿no? Habría que decir que si una teoría de la justicia no puede aplicarse o no puede materializarse, pues ni siquiera es teoría, ni es justicia, ni es nada, es una divagación. Y lo que nos muestra a lo largo del tiempo, porque esto es una preocupación, yo creo que tan vieja como la humanidad misma, a lo largo de los pensadores que se han dedicado a esto, es precisamente querer evitar no quedar en una mera teoría, no en una mera especulación. Y es interesantísimo revisar todos los autores occidentales, que les ha preocupado el tema y que han presentado propuestas que ellos obviamente juzgan viables y que juzgan aplicables y que juzgan materializables. Esa sería la diferencia con la utopía, ¿no? Que los creadores de la utopía como que tienen en el fondo de su conciencia un resquicio de que creen que eso, pues en el fondo no se va a realizar, pero en una especie de revisión de lo que los grandes autores que estudian la justicia pretenden, creo que ellos dicen, a ver, es que sí podría ser viable y sí podría ser ejecutable. Que estemos muy distantes de hacerlo, ese es otro tema, pero creo que desde Platón, con su, aunque podría decir alguien, no, es utópica la República de Platón, pero apunta a ideas muy concretas y muy, vamos a decirlo así, de justicia social. Por ejemplo, que los gobernantes no tengan propiedad privada, por ejemplo, ¿sí? Un dato, ¿no? Aristóteles, en la ética Nicómaco, en la política también, lo ve desde una perspectiva, a ver, esto es realizable, no es un sueño, es realizable. Y ellos son pensadores que tuvieron que ver con el ejercicio de la política, con el ejercicio de la justicia. Recordemos que Aristóteles, pues ni más ni menos que es el que educa a Alejandro Magno, ¿no? Tiene que ver con eso. Y Aristóteles añade un elemento, bueno, ya está en Platón, que eso es lo que yo más adelante lo quiero desarrollar, pero lo quiero apuntar como un aviso, ver a la justicia como virtud. No niego toda la idea que bien Armando presenta de ver una forma intuitiva de la justicia, un valor cívico, un fin social deseable. Es decir, es algo que todos queremos de alguna manera, pero creo que con más elementos podemos adelantarlo, el que se le vea como virtud. Más adelante quiero retomar esto, pero continuando con esto, vemos autores como Cicerón, el mismo San Agustín, al plantear una ciudad de Dios, fíjense el término, donde lo que sea primordial sea la justicia, que es con la idea que los evangelizadores venían aquí a América,
eso hablamos en otro momento. Pero después tenemos también incluso una clasificación con puntualidad que hace Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Y luego vendrán otros autores y efectivamente quizá el último pensador de la justicia, que yo creo que no, aunque el libro se llama Teoría de la Justicia, no debe quedar en esa teoría, en ese un mundo etéreo, sino que es una viabilidad que es precisamente John Rawls. Y ahí me quisiera yo detener porque Armando mencionaba atinadamente conceptos que nos obligan inmediatamente a traerlos a la discusión cuando se habla de justicia. Por ejemplo, igualdad, legalidad, equidad y parcialidad. Es verdad que cometemos un gravísimo error al querer identificar legalidad con justicia. La legalidad, bien lo dices, es la ley positiva, la ley puesta por una jurisdicción. La legalidad es la ley que está impresa, la ley que está promulgada. Pero pues la historia de la humanidad son leyes injustas. La mayoría de las leyes, si vemos todo lo que se revisa en la historia de la humanidad, es injusto. O sea, en Alabama, en la época de Luther King, era ilegal que una mujer se sentara en un camión. O sea, y es totalmente injusto. Perdón, ibas a decir algo, Jorge. No, quería que terminaras un poco por el tiempo también. Sí. Bueno, yo nada más retomaría que el concepto de, bueno, legalidad, parcialidad, equidad, pero la idea de la proporcionalidad, a ver, sí, creo que sí es necesario hacer clasificaciones de la justicia y obviamente una es la distributiva, o sea, cómo reparto qué le corresponde a cada quien, y eso nos remite a la clásica definición de justicia que es, aunque Ulpiano la presenta, pero es anterior, es la permanente y constante voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. La permanente y constante voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Creo que el problema está, ¿qué le corresponde a cada quien? Tú hablaste de, bueno, hay cosas que todos, y por eso la palabra intuitivo me pareció muy atinada de Armando, pues lo más intuitivo y lo más natural que le corresponde a alguien es casa, vestido y sustento, ¿no? Casa, vestido y sustento. Y entonces ahí la justicia, pues, es una demanda social. Eso quizá sea lo primero que me gustaría aportar. Sí, por supuesto. Yo creo que aquí quisiera incorporar a la mesa algunos conceptos. Uno, por supuesto que estamos partiendo de una idea de que el hombre es igual en cuanto a derechos inalienables que no se le pueden quitar, ni un blanco, ni un negro, ni una persona de América Latina frente a un rubio norteamericano. Yo creo que ese concepto efectivamente en ciertas sociedades está muy marcado dentro de las divisiones raciales y el racismo, hasta clasismo dentro de las mismas sociedades, que esa es una parte que juega dentro de este tema de la justicia. Yo veo a la sociedad como la norteamericana, en donde estaban enojados los blancos anglosajones protestantes con una traición que vieron en los últimos gobiernos, ¿no? Oye, pues es que sucede que deslocalizan las empresas, se van a China o se van a otro lado, se queda la gente sin trabajo y al final esa gente está enojada porque luego ven a mexicanos que se llegaron o gente que llegó de diferentes lugares a Estados Unidos y que tienen trabajo, que tienen riqueza y dicen, oye, es que esa riqueza no les corresponde a ellos. No les corresponde a los cafés, no les corresponde a la gente que tiene el color de piel diferente. Nos corresponde a nosotros, los güeros anglosajones. Y por esas razones, parte de la gran protesta que caracterizó el triunfo de Donald Trump. Yo creo que ese es un tema que yo incluiría dentro de esa variable, donde es una equivocación considerar diferencias entre una persona y otra. Considerar que las razas existen, eso es falso, ¿no? Esa es mi visión y ahorita si quieres la discutimos. Segunda visión, tú nombraste a Platón, y sin embargo yo ubico a Platón como un pensador que establece una estructura social piramidal, en la cual abajo deben de estar aquellos que no tienen méritos.
Y yo creo que esa parte también tiene una visión paternalista, en la cual efectivamente los de arriba son los papás y los de abajo son niños, son menores de edad, y hay que ayudarlos. Y efectivamente dentro de esa condición, pues justifica a lo mejor sociedades como la nazi o como las mismas sociedades desiguales. Y esa es un poco mi visión filosófica acerca de lo que podemos interpretar de un Platón, que te estableces que debe haber un rey filósofo y abajo deben de estar los que no tienen capacidad. Pues sí, pero al final dentro de esa diferencia hemos permitido sociedades como la mexicana, que tiene estas diferencias tan horribles de pobreza, ¿no? Entonces, bueno, pues yo vería un poco esas dos ideas, quisiera incorporarlas. Veo yo una tradición de pensadores diferente a esa visión platónica. Veo la visión de unos pensadores que vienen de la revolución industrial, que empiezan a protestar, desde gente que protesta de una manera muy simple conceptualmente, pero que denuncian una situación terrible, como Charles Dickens o como Víctor Hugo, hasta pensadores que tratan de cambiar a la sociedad con sus ideas de formar comunidades en las cuales no exista propiedad privada, haya cooperativas, se colaboren como sociedad y efectivamente se evite la pobreza. Yo creo que es increíble que hoy alcance los alimentos para todo mundo en el planeta, alcanzaría, pero hay lugares como Somalia, hay lugares como Biafra, hay lugares como regiones en México que viven sin alcanzarles la comida, mientras se tira comida en otros lados. Y entonces me parece algo terrible. Y lo planteo con esa un poco visión de crítica, de decir, no podemos vivir en una sociedad paternalista, ni son menores de edad, ni los pobres tienen la culpa de ser pobres. Y una contribución ha sido el racismo. Pero bueno, perdónenme, ya me enrollé un poco. Armando, ¿tú cómo ves esta segunda visión? Perdóname, déjame antes de darte la palabra, darles comentarios. Nemesio Romo dice, presente, aquí está. Nemesio Romo, muchísimas gracias, Nemesio, por tu saludo, te agradecemos aquí el comentario. Luz Álvarez, buenas noches desde Paraguay, muchísimas gracias, Luz. D. Sunshine, buenas noches, historiador, feliz inicio de año a todos, muchísimas gracias, D. Sunshine, ahí te debemos una taza, hay que arreglar ese tema ya pronto, para mandarte tu taza y también para decirle a nuestros amigos, el que haga aquí un comentario, también le debemos mandar su taza. Yo creo que el Nemesio se ha ganado su taza, la verdad. Sí, sí. Vamos a mandar a Nemesio. Sería justo. Sería justo, exacto. Sería justo mandarle su taza. Armando Cuellar, por favor, coméntanos acerca del tema. Claro que sí. Pues miren, a mí me parece, o sea, que incorporar la variante o el adjetivo de social a la justicia nos genera un principio que ha sido un valor muy buscado, sobre todo por grupos políticos que se identifican hoy en día con la izquierda, la justicia social como tal, ¿no? ¿Por qué partía yo de hacer o de darle puntualmente los límites al concepto y también el alcance del concepto? Porque se nos puede hacer escurridizo. Cuando a veces se suelen dar en algunas clases que llegué a tener con mis alumnos de Derecho, justamente, donde veíamos a Hans Kelsen y entender a Kelsen como una especie de erudito, fiel creyente de que debiera existir un mundo del ser y del deber ser, en donde lo justo justamente pareciera intocable, ¿no? Es decir, lo justo solamente se llega a lo justo a través de la razón y no por medios o referentes empíricos, ¿no? Digamos, todo eso tiene una tradición heredada a Kelsen y bueno, desde el cual se ha tenido frutos importantes, digamos, no lo desconozco. El punto aquí es que yo sí veo un punto de arranque, una división, ¿no? En donde se sigue con esta idea de separación entre el deber ser y el ser, y por otra parte entran a juego pues las ciencias sociales, en donde se intenta justamente tener
algo mucho más palpable que nos dé una idea de qué tan desarrolladas están nuestras sociedades, porque al final de cuentas uno se hace de una noción de lo justo cuando nos comparamos. Entonces, eso sucede a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, digamos, existen avances en la ciencia social que, digamos, utilizan enfoques un tanto novedosos para poder dar cuenta de ello. Un enfoque que a mí me gusta, bueno, diría son dos enfoques. Uno de ellos se llama enfoque de brechas estructurales. El enfoque de brechas estructurales es un punto de vista que generó la CEPAL hace ya algunos años, en donde básicamente se intenta identificar, cuantificar y priorizar aquellos obstáculos que le impiden a las sociedades, a ciertos países, tener un crecimiento a largo plazo. Pero no solo un crecimiento, en este caso, como del PIB, ¿no? Entiéndase, sino de una amplitud de bienestar que le permita, en este caso, empezar a cortar brechas. Y cuando digo, entiéndase, cuando hablo de brechas, estamos en un punto A a un punto B, al interior, imaginemos una pirámide, ¿no? En donde el que vive en el penthouse, pues gana muchísimas más veces que el que vive en la base de la pirámide. Por hablar de un tipo de brecha, que es la brecha pobreza-desigualdad, riqueza-pobreza. Pero bueno, como ese tipo de brechas, hay varias, ¿no? Hay varias, podemos llamarlo al ámbito educativo, al ámbito de la educación, al ámbito de la infraestructura, incluso de la fiscalidad, ¿no? O sea, si nos llevamos el término, por ejemplo, de justicia a un tema fiscal, se diría, oigan, ¿por qué no todos pagan igual? ¿Eso sería lo justo? No, no, porque aquí lo justo no es lo igualitario. Se tendría que hacer equitativo, ¿no? De tal punto que lo justo, en realidad aquí, abraza la equidad. Por eso les decía que la justicia se va operacionalizando, perdón por la palabreja, pero bueno, al final se tiene que entrar como esas posturas. Más bien, se va aterrizando en conceptos que nos pudieran ayudar a saber justamente si voy bien o voy mal. Entonces, de acuerdo con este enfoque, pues bueno, en México existen una serie de brechas que tenemos que ir cerrando. Ahora que se dio a conocer el censo económico del INEGI 2020, pues bueno, hay algunas cosas que llaman la atención. Por ejemplo, ¿no? El hecho de que el Internet, la brecha digital, que se haya casi duplicado el número de personas que dijeron tener Internet, bueno, eso es positivo. Y yo diría, ¿es justo o es injusto? Pues bueno, es justo. Lo deseable es que todos tuvieran, que el 100% tuviera. Pero bueno, este análisis nos ayuda a ir viendo justamente cómo es que podemos ir generando una idea de justicia en términos de lo alcanzable, de lo deseable. Hay temas que no son tan fáciles de asir, ¿no? Digamos, hay temas más complejos de poder sintetizarlos en un indicador como el que les estoy dando. Es un dato nada más, pero hay desde luego ideas mucho más complejas. La idea de la igualdad, ¿no? La igualdad la trató en su momento un gran pensador, premio Nobel de Economía, Amartya Sen, y para Sen, la igualdad, la primera pregunta que se hizo es, bueno, ¿igualdad de qué? Para entrar a una discusión sobre justicia, tenemos que pensar qué tan iguales somos, ¿no? Y entramos a analizar las condiciones en que vivimos. Y digamos, lo que plantean ustedes, desde luego que es que me parece válido, me parece pertinente, visto desde este punto de vista. Y el otro enfoque, bueno, que no lo voy a explicar ahorita, pero quizá más adelante, es mirar a la propia justicia como desde un punto de vista de la precariedad. Es decir, en este siglo particularmente vivimos lo que dijera Judith Butler, la ontología de la precariedad de la sociedad, ¿no? Es decir, a lo mejor alguien que en un número ahorita en el censo dice, oye, yo ya tengo internet, sí, pero ¿qué calidad de internet? ¿Me explico? Es decir,
yo apenas si alcanzo a tener ahí unos cuantos megas, ¿no? Mientras en otros lados tienen un mucho mejor, un más potente internet. Si lo llevamos al ámbito educativo, pensemos en la calidad educativa, ¿no? Sí, ya está el 99% de las personas están alfabetizadas, ¿no? Solo hay un 1% que no alcanza, que son analfabetas. Ok, y eso significa que estamos ya bien, ¿no? Que ya alcanzamos la justicia en términos educativos. No, y esa es justamente la parte que se tiene que ir matizando de acuerdo justamente a estos enfoques que pues pudieran ayudarnos a saber en dónde estamos parados. Sí, por supuesto. Gracias, Armando. Di Sunshine también nos comenta, y mis monedas, ¿no? Aquí está la moneda que le regalamos a algunos de nuestros amigos, el talento, ¿no? Que es precisamente uno de nuestros grandes contribuyentes aquí dentro de lo que sería nuestros temas. Entonces, pues invitamos a nuestros amigos a que nos escriban para que se ganen su talento y nos digan, pues, qué opinan acerca de estos temas, acerca de la justicia, qué opinan acerca de la pobreza, qué opinan acerca de los resultados del INEGI. Efectivamente, veía yo además que el número aproximado hasta hace poco era efectivamente 125 y ya publicaron que eran 126 millones y una fracción que no recuerdo. Nombraste a Amartya Sen, me parece importantísimo ese gran personaje, gana Nobel en 98, gana el Nobel de Economía cuando el tipo es un contribuyente filosófico, es un filósofo que trata de hablar acerca del tema de la justicia y efectivamente yo creo que un ejemplo que ayudaría a lo que tú estás platicando es un ejemplo que él nombre su libro de teoría de la justicia, imitando el nombre del libro de Rawls, en el cual habla acerca de, oye, ¿qué sería más justo para 3 niños a los cuales hay una flauta? ¿Y a quién se le puede dar? O hay una niña que toca muy bien la flauta, pero no tiene flauta. Hay un niño que nunca ha tenido un juguete. Y hay una niña que nunca le ha alcanzado en su vida nada. Entonces, ¿a quién le toca la flauta? Y al final, efectivamente, son tantas las variables, es tan difícil el planteamiento. Sin embargo, Amartya Sen propone efectivamente pues ayudar a la gente pobre con contribuciones no paternalistas, y eso me llama muchísimo la atención. Él da préstamos a los pobres, él propone, cosa que se hizo en la India, diciendo los pobres son mejores para pagar sus deudas que gente que tiene más capacidad. Y sucede que además tuvo razón. Y entonces la verdad ese tema fue una propuesta para la India para poder resolver los temas de actividades económicas y de la pobreza que también viven allá. Y efectivamente una desigualdad o unas condiciones de extrema pobreza terribles, ¿no? Y yo creo que eso era un gran peso para él. Yo agregaría pensadores actuales como Stiglitz o Krugman, que proponen ideas progresistas sobre la visión capitalista en función de un tema más de justicia, precisamente diciendo que otro de las ideas que tú comentabas, el PIB no es el indicador que deberíamos estar guiando, porque eso puede ser un incremento solamente de ciertos grupos sociales, mientras el tema de que se cascadea la riqueza, eso nunca ha pasado, ¿no? Nunca en la historia ha sucedido. Y bueno, pues eso es un poco mi visión sobre esas líneas, un poco reforzando lo que comentabas o matizando algunas ideas que a mí me parecen relevantes. Héctor de la Torre, ¿qué es lo que comentarías tú en esta intervención? Bueno, habría que decir, así como lo decía Armando, que hasta en Internet hay razas, ¿no? Pero bueno, hasta en el servicio de Internet hay razas. Yo quiero hacer mucha énfasis e insistir mucho en el concepto de igualdad. Creo que es un concepto que más que ayudar confunde y más que ayudar complica. ¿Qué es la igualdad? Que todos seamos iguales en todo, eso es falso en la realidad. Entonces, pretender la igualdad es un sinsentido. Tú dijiste, todos los seres somos iguales. Todos los seres somos igual de seres humanos, pero no somos igual de seres humanos. Y eso hay que aclararlo muy bien, porque capaz que alguien se rasga las vestiduras. No quiero decir, cuando digo que no somos iguales, que uno sea superior a otro. Eso es lo que quizá haya que aclarar. Y por eso sí es necesario definir muy bien la justicia, y estoy más
con esta idea que apunta Armando de la equidad. La equidad va más de la mano de la justicia que el simple concepto de igualdad. Una sociedad igualitaria es imposible. ¿Por qué? Porque aún teniendo todas las condiciones para que se dé esa igualdad, seguramente surgirá una diferencia. Hay diferencias naturales. No es lo mismo ser hombre que ser mujer. No es lo mismo ser niño que ser anciano. Y sí hay razas. O sea, el problema es creer que esta raza es superior a otra. El problema es ese. El problema es la soberbia o la superioridad o el creer que este es inferior. ¿Sí? Somos diferentes, podemos encontrar diferencias, pero eso no quiere decir que por mi diferencia yo sea superior a ti o que por mi diferencia yo sea inferior a ti. La igualdad tendría que plantearse en la especie humana, pero dentro de la especie humana hay diferencias. El problema es creer que decir diferencia es algo malo, es satanizar. Claro que somos diferentes en pensamiento, en fisonomía, en capacidades. Yo no me puedo comparar con Michael Phelps para nadar. Hay una enorme diferencia. No somos iguales para nadar. Es más, yo no podría jugar igual de ajedrez que Kasparov, ¿sí? A veces que tú, Hudson, sí, pero no somos iguales. Ahora, ese es un punto que me gustaría aclarar porque eso, reitero, es importantísimo a la hora de hablar de justicia. Es igualdad, no justicia, que es diferente, ¿sí? Y me gusta, bueno, no es una cuestión de gusto, es una insistencia, es algo que veo en mi mente, en todo caso el término equidad. Y la otra es que también querer reducir la impartición de justicia a la economía, es decir, reducir todo a una cuestión de riqueza, de pobreza. Es verdad que mucha pobreza de la que existe y ha existido es injusta. Es injusto, nadie me puede decir que sea justo que alguien no tenga los elementos necesarios. Entonces, pero la justicia es un terreno mucho más amplio. Eso sería una justicia que tendríamos que meterla en el terreno de lo distributivo y que implicaría que habláramos de la riqueza que es el resultado del trabajo y entonces cómo alguien que trabaja y alguien que no trabaja, quién tiene, quién merece, quién se lo debe de dar, y ahí pues entramos en los grandes discursos políticos de campaña, ¿no? Y entonces eso es un terreno muy pantanoso, muy pantanoso. No sé si vaya a tener otro momento de participación, pero eso me gustaría notarlo porque también habría que plantear otro terreno, que es, voy a irme un poquito con algo que decía John Rawls. La pobreza, en sí misma no es que sea injusta, no es que sea justa. Déjenme explicarlo así. O sea, una persona debería tener la oportunidad por sus propios medios de obtener lo que necesita, y por eso ahí entra el concepto de escasez y de necesidad. La justicia tiene que ver con lo que hace falta que se puede acabar y con lo que necesitamos, ¿sí? Ahora, hay gente que no puede por sus propios medios hacerlo. Entonces sí habrá que hablar de una justicia asistencial, no paternalista. Estoy de acuerdo con ese término que es muy, muy, muy peligroso. Pero de alguna forma, la justicia social tiene que apuntar no tanto al tener, sino al poder. Me doy a entender, ¿sí? Todos deben de tener internet. Todos deberían tener la posibilidad de tener internet, poder tener la posibilidad de tener internet, ¿sí? No es que todos lo tengan, ¿sí? Eso, además de que sabemos que es un poquito utópico, la posibilidad. Entonces, la estructura social o la justicia social tiene que apuntar a tus posibilidades, a de alguna manera abrir esas posibilidades, no a la dádiva, sino, es que esta persona en estas condiciones no puede. Ahí es donde tendría que entrar la justicia social.
otro terreno que también quiero decir es, bueno, ¿cómo le damos al que no tiene que merece? Ese es o sea, el que este merece. ¿Cómo le doy? Pues ¿de dónde obtengo el material para darle? Bueno, pues la historia nos ha hablado de lo tributario, ¿no? Del impuesto, que para eso es, o sea, el por qué pagamos impuestos. Pues supuestamente por justicia social, porque quizá que yo tengo un poco más, puedo contribuir al que no puede y no tiene, ¿sí? Al que no puede y no tiene, ¿sí? Pero pues sabemos que justo la injusticia actual radica en que esos impuestos no necesariamente tienen ese fin. Y entonces se vuelve una especie como de círculo vicioso el que a donde va destinada la riqueza no deba estar. Tú también hablaste de que, por ejemplo, en el alimento se tiene estimado que la humanidad entera podríamos dejar de trabajar 10 años, 10 años, y hay suficiente comida para todos. Y sin embargo, es la época en la que millones de personas no tienen que comer. O sea, oye, ¿cómo reparto eso? ¿Cómo lo hago justicia? Evidentemente es injusto que alguien no tenga que comer. Yo eso no lo voy a discutir. Es evidentemente injusto que alguien no tenga que comer. Pero ¿cómo distribuyo eso? ¿Cómo hago eso? Ahí es otra injusticia, que son las injusticias pues, de nuestros gobiernos. Y no necesariamente de una cuestión de sistemas económicos, sino de sistemas políticos. Eso diría yo en un segundo momento. Ya nos va a quedar poco tiempo. Sí. Rápidamente, yo creo que vale la pena. No quisiera entrar a la discusión del tema de las razas. Yo nada más reafirmaría mi punto de vista y si quieres en otro programa, en otro momento, discutiríamos el tema de las razas. Quisiera además reiterar, sí, mi mensaje contrario a lo que comentaste, que no existen las razas y ha propiciado un tema de diferencias sociales, de poder. Entonces, bueno, pero en fin, no es la discusión. Comentaste el tema de la igualdad, y yo creo que aquí juega mucho lo que hace, vamos, el trabajo central de Noam Chomsky, ¿no? Nuestro gran pensador del siglo XX y luego ya ahora de esta parte del siglo XXI, un gran aportador, que precisamente habla acerca de temas de lingüística, en donde hay que entender de qué estamos hablando. Y yo creo que al hablar de igualdad, estamos hablando de igualdad de posibilidades, igualdad de derechos, igualdad de capacidades, el no considerar que nadie tiene derecho a privilegios frente a la ley, frente a la sociedad y frente al poder. Entonces yo creo que es ahí donde se acota la utilización del término igualdad cuando hablamos de igualdad. No es posible que alguien tenga privilegios por el simple hecho de que está en una posición de poder, mientras otros no los tienen por una cuestión simplemente de desigualdad que partió quién sabe de dónde, del feudalismo, de la colonia, de posiciones que siguieron siendo artificiales. El mismo rol se establece la idea de la posición original, de que todos partan de un punto base en el cual otra vez parta la riqueza común, una propuesta teórica evidentemente, pero al final la posición original de Rawls establece precisamente esas condiciones de que, oye, y si tenemos todas las igualdades, por supuesto que hay gente que tiene más capacidades, que hay gente que es más laboriosa, que puede plantear otros criterios de oportunidad, abriéndose puertas, y por supuesto eso marcará otra diferencia, pero tal vez menos injusta que la que hoy tenemos, en donde hay gente que cree que tuvo méritos porque jugó a la corrupción, porque se alió con los partidos en donde mi cuate era el presidente y entonces hice negocios, y al final de repente eso me hizo rico, y sucede que como los demás son tontos y si son desiguales los veo por arriba del hombro, y yo creo que ese es precisamente lo que ha caracterizado 80 años de dictadura blanda, ¿no? En México. Pero bueno, y comento nada más un tema adicional. Tenemos un mensaje de Betty Gutiérrez. ¿Qué opinas de los préstamos a la palabra del gobierno actual? Uno de los temas que platicamos acerca de Amartya Sen y su propuesta en la India de que los pobres son los que pagan
mejor, son más cumplidores. Oye, pues se nos acaba el tiempo, a ver si podemos tomar ese tema. Si no, bueno, pues yo creo que tienes algunas ideas ahí que comentarnos. Armando, cuéntanos ya, yo creo que sería la última intervención, unos 5 minutos. Por supuesto. Pues realmente la búsqueda de la justicia social específicamente, pues habla o digamos, quienes la buscan como tal y sobre todo con desde una perspectiva de poder, pues intentan hacer una repartición justa y equitativa de los bienes y la riqueza, ¿no? Hay digamos, desde ahí está pues toda una idea de que tanto riqueza como servicios básicos necesarios deben ser repartidos equitativamente en la sociedad, pues para alcanzar otra serie de valores como es el bienestar, la educación, la salud y hasta los derechos humanos, ¿no? Es decir, si lo vemos desde un punto de vista político, es en este caso una tarea del Estado como tal, no del mercado, atender justamente a este tipo de necesidades que muchas veces no se logran permear en todos los estratos de la sociedad. ¿Por qué? Porque el mercado como tal nunca garantiza esta distribución suficiente para todos y que, bueno, requiere la intervención del Estado para poderlo hacer posible. Entonces, decía hace un rato, la justicia social como tal, aún con este principio de justicia social, existe este otro enfoque del precariado, ¿no? De la precarización, entendida como proceso. Pero hay dos conceptos que se asocian a este enfoque, que es el precariado, ¿no? Y la precarización en este sentido. El precariado como tal, pues es dicen algunos pensadores actuales, es la clase social que se está formando. Es esta clase social de personas que nunca ganaron lo suficiente y siguen sin ganar lo suficiente para tener lo que dicen los derechos que debiera tener. Este precariado se ha tenido que ir adaptando a una serie de circunstancias digamos, de bajas calidades que le permiten subsistir sin morir de hambre, pero ir pegados a estos grandes derrochadores que son otras clases sociales. Y este precariado, desde luego, está tendiendo a aumentar a partir del proceso que es la precarización. Pongo un ejemplo, trabajadores de Amazon, ¿no? En Estados Unidos, que no están sindicalizados, pero que buscan a través de esta agremiación poder alcanzar o tener los derechos sociales que sí tienen otras empresas, ¿no? El reparto de utilidades, etcétera. Estos trabajos, ¿no? Que en este caso se embisten como ideas de emprendedurismo, bueno, no son otra cosa más que un disfraz de una nueva explotación laboral. Y eso, en términos de condición laboral y de condición económica, le da una desventaja tremenda a quienes están padeciendo esta situación. Existen sectores también en el magisterio que también tienen condiciones precarias de trabajo. Entonces, en cada sector pareciera ser como que está habiendo una especie de ampliación de brecha de las condiciones de trabajo, por un lado, y por otra parte, de la capacidad de ingreso que están teniendo estos sectores. Y esta precarización es todavía más visible en contextos, por ejemplo, de emergencias sanitarias, como es el caso ahorita de la pandemia. Estas actividades quedan mucho más desprotegidas y vulnerables a tragedias como lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces uno se pregunta, pareciera ser que la situación que se transfieren a este tipo de grupos es, bueno, peor es no ser explotado, ¿no? Como lo dijera Vivian Forrester hace ya varios años. Hoy la tragedia es esa, ¿no? Marx decía,
es que el trabajo, no, el trabajo capitalista pues conlleva siempre una explotación, ¿no? Que nos da la plusvalía. Bueno, Vivian Forrester posteriormente discutiría esa tesis y diría, bueno, sí, pero peor, hoy en día es peor para un trabajador no ser explotado que serlo. Porque ser explotado actualmente, en la búsqueda de sobrevivencia, no, le implica incluso una autoafirmación, ya no en un sentido de clase, como lo dijera Marx, sino más bien en un sentido de pertenencia, ¿no? Es decir, no estoy excluido, trabajo en Amazon, trabajo en Uber, trabajo en Didi, ¿no? Entonces, por tanto, debo tener como cierta, como cierta importancia de pertenecer a estos grandes consorcios, ¿no? Pero la realidad económica nos está diciendo otra cosa. Entonces, los fenómenos están como cambiando, a lo mejor estructuralmente creo que no mucho, pero de forma están tendiendo a cambiar. Y esa situación, pues evidentemente la tenemos que analizar. Sí, sí, por supuesto. Me queda un poco duda de la visión que comentas de Forrester, diciendo es mejor ser explotado que no serlo. Creo que legitima una condición de explotación y efectivamente ya los marginados, lo que serían los ejércitos de reserva de Marx, al final termina siendo un problema todavía peor, y no resuelve ni contradice la propuesta. Pero bueno, pues un poco es tal vez mi punto de vista sobre esa idea, ¿no? Ever de la Torre nos manda, dice un saludo al señor de la Torre y compañía. Es el primer programa que veo y me ha entretenido mucho. Muchísimas gracias, qué bueno, Ever, que nos ves y mandas aquí saludos. Héctor de la Torre, pues nos quedan 5 minutos, 4 minutos. Bueno, qué injustos son. Bueno, a ver, voy a retomar una idea que apuntó Armando, que es que, a ver, para impartir la justicia, vamos a decirlo así, el mercado no lo va a hacer. Entonces, el encargado de hacerlo es el Estado. El Estado tiene como su función la impartición de justicia. La justicia en todo lo que podríamos nombrar. Sin embargo, el Estado, que también es un término muy ambiguo, pues el Estado, ¿quién es? O sea, ¿quién es el Estado? Son personas. Las que hacen la justicia son personas. No es una letra impresa, no es una ley ni una constitución. Sé que podemos decir que hay mejores leyes que otras, pero de nada sirve una buena ley o una mala ley si no hay una persona que aplique la ley. Y por eso me quiero regresar a la primera tesis que planteé y que la dejé justamente para el final. Si no vemos, la justicia no es un aparato político, no es una letra impresa, no es una institución, no es una computadora. La justicia es una virtud. Y para que se realice, necesita una persona que la haga encarnar en ella misma. Y la virtud de la justicia implica otras virtudes. Implica la virtud de la prudencia, la virtud de la templanza, la virtud de la fortaleza. Es decir, nunca va solo. Y por eso podemos toparnos constantemente y en todos lados y en todos los gobiernos con políticos corruptos, que son los encargados de aplicar la justicia, pero son los primeros en violarla. Por eso, cuando la vemos como virtud y vemos esa definición de permanente y constante voluntad, hay que querer hacerlo. No basta con que esté escrito, hay que querer hacerlo. Permanente y constante voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, lo tenían muy claro los romanos. Por eso al juez, al que impartía justicia, le llamaban jurisprudente. Más que justo, te quiero prudente. Prudente para interpretar la ley, prudente para aplicar la ley, prudente para saber a este sí, a este no. Pero si lo que tengo es un Estado, por más maravilloso y justo que sea nuestra Constitución, nuestras leyes, que es algo que nunca vio Marx, o sea, la buena voluntad del gobernante. Requerimos al gobernante de buena voluntad,
al gobernante virtuoso para que esto tenga sentido. Si no, podremos estar hablando y hablando de teorías de la justicia y nunca podrá realizarse si no hay el ejecutor de la justicia, si no hay la persona que quiere que se aplique la justicia, si no hay el virtuoso de la justicia. Y para ser virtuoso se requiere esfuerzo, se requiere sabiduría, se requiere madurez, se requiere dominar a sí mismo. Y si tenemos políticos que son los encargados de estructurar el Estado, pues corruptos, viciosos, con todos los vicios que tiene la humanidad, es muy difícil que logremos la justicia. Se pueden escribir muchos libros de justicia, pero se nos olvida que los que aplican la justicia son seres humanos, no son letras escritas. Podrá estar, lo podemos ver con los derechos humanos. O sea, los derechos humanos se escribieron, están ahí, la Declaración Universal, pero se necesita que alguien quiera aplicarlos. Eso es lo que yo quería decir al final. Muchas gracias, Héctor. Yo creo que son muchas ideas las que platicamos. Todo yo creo que con una contribución y de buena intención de compartir estas ideas, pues porque yo creo que es un tema, la justicia es un tema. Da para más, podría ser un Justicia 2. Claro, ¿verdad? Y da para mucho, sobre todo, yo me acuerdo de alguna enseñanza que tú me dijiste, Héctor, donde me decías, oye, es increíble que una fabrica tenis y al trabajador no le alcanza para comprárselos. El que fabrica los tenis, ¿no? El del sudor, el que puso el trabajo, no le alcanza. Entonces, la verdad es que también eso termina siendo un tema de reflexión como idea dentro de esta visión de la justicia. Les agradezco mucho su participación, Héctor de la Torre, Armando Cuellar, muchísimas gracias. El tema da para mucho. Yo creo que la alegría de compartir con todos nuestros amigos estas ideas, estas conceptos, yo creo que es muy valioso. Y bueno, pues nada, pues agradecemos a todos, a Ever, a Betty Gutiérrez, a Dee Sunshine, a Nemesio, a Luz Álvarez, que nos hayan visto, a Eli Morales, muchísimas gracias a Jorge Luis, les agradecemos y pues nada, nos estamos viendo la próxima semana en Triálogos, el próximo martes a las 7 con un nuevo tema bien interesante. Gracias, hasta luego, nos vemos, Maribel Cuellar, gracias, hasta luego. Cuídense.